En la sesión de hoy vamos a terminar de explorar la filosofía de la práctica de Protágoras y vamos a tratar de redondearla, por así decirlo. Y quizás, si da el tiempo, explorar algunos elementos de su filosofía teórica y algunos elementos que tienen que ver con el puente entre la filosofía de la práctica de Protágoras y su filosofía teórica, puente que hace a la coherencia y a la unidad de su pensamiento. Bien, entonces, como el objetivo de hoy es terminar la filosofía de la práctica de Protágoras, lo que nos queda por terminar de trabajar es el pasaje del Protágoras que va de 316a a 328d. Perdón, 300. 316a, 328d. Tenemos que terminar de trabajar este pasaje, lo habíamos empezado a trabajar la clase pasada. Para terminar de trabajar este pasaje, antes vamos a reexplicitar algunas ideas que funcionan como marco de este pasaje, que son claves para entender este pasaje del Protágoras, ideas que ya vimos, no vamos a profundizar en ellas, pero las vamos a rever para revivirlas y así poder trabajar mejor, terminar de trabajar mejor este pasaje del Protágoras. Entonces, el objetivo es lograr una sinopsis, una visión de conjunto de la filosofía de la práctica de Protágoras. Entonces, vamos a empezar por las ideas marco, las que llamo ideas marco, que son las que hemos trabajado en las reuniones anteriores. Primero tenemos el agnosticismo teológico. El hombre no puede saber si existen los dioses o si no existen. ¿Bien? Así de contundente es su tesis. El hombre no puede saber si existen los dioses o si no existen. Como ustedes saben, esta tesis moldea el punto de vista de Protágoras. Moldea el punto de vista de Protágoras. Influye en su método, en su modo de análisis. Por eso es que yo la trabajé antes que todo. ¿Qué implica metodológicamente esta tesis agnóstica? Implica suprimir la trascendencia en la ontología, y la ontología entonces es pura inmanencia. Para decirlo groseramente, la ontología es lo que está a la mano, y usando un poco una jerga heideggeriana, es lo que está a la mano, al alcance de la mano. Eso es la ontología y no hay nada más, no hay una trascendencia respecto de lo que está a la mano. Otra repercusión conceptual a través del método que tiene el agnosticismo de Protágoras es que borra de la ontología toda teleología. ¿Qué quiere decir que borre de la ontología toda teleología? Bueno, que en la naturaleza no hay fines de la naturaleza. O sea que la naturaleza no se desarrolla de acuerdo a fines. Los que creen en los dioses normalmente creen que los dioses son autores de la naturaleza y de esa forma normalmente creen que la naturaleza se desarrolla de acuerdo a los fines de los dioses. Cuando uno es agnóstico no puede pensar que la naturaleza se desarrolla de acuerdo a fines, porque ¿de acuerdo a fines de quién? Si uno borró del mapa conceptual a los dioses. Bueno, como no hay teleología, tampoco hay providencia. Y otra consecuencia importante que nos conecta con la próxima idea marco es que, por así decirlo, al borrarse, al sustraerse a la divinidad del esquema conceptual, se elimina la idea de que haya una especie de legislación divina o de código ético que provenga de la divinidad y que de esa manera sea natural y objetivo.
Bien, al no haber en el esquema conceptual la figura de una divinidad, no porque Protágoras sea ateo, Protágoras no es ateo, Protágoras es agnóstico, pero el punto es que a la hora de pensar, las consecuencias del agnosticismo son muy parecidas a las del ateísmo. Bien, entonces, volviendo a lo que estábamos, al sustraer de la ontología la divinidad, se elimina la posibilidad de que haya una legislación, una normatividad objetiva y natural. Por eso en el Teteto se nos testimonia de Protágoras que para Protágoras las cosas que conciernen a la virtud, esto es, las virtudes como la justicia, la piedad, la honradez, todas esas cosas que conciernen a la virtud y son virtudes, se nos dice en el Teteto, no tienen una realidad propia por naturaleza, por physis, no tienen una realidad propia por physis. Y ahí llegamos a la segunda idea marco importante de Protágoras, que es el convencionalismo social antropocéntrico de las virtudes. El convencionalismo social antropocéntrico de las virtudes y de la virtud, por lo tanto. ¿Qué es esto? ¿Qué es el convencionalismo social antropocéntrico de las virtudes? Bueno, es la idea de que cosas como la justicia, como la piedad, como la honradez, como la prudencia, tienen origen en una convención social humana y adquieren sentido en virtud de una convención social humana. Entonces, ¿qué pasa? Distintas comunidades humanas hacen distintas convenciones acerca de las virtudes y estas distintas concepciones de las virtudes son relativas a las respectivas comunidades y aunque sean distintas e incongruentes, las distintas normatividades de las distintas comunidades son igualmente válidas respectivamente a sus comunidades constructoras. Por eso el convencionalismo social antropocéntrico de las virtudes de Protágoras lleva al relativismo social antropocéntrico de las virtudes. ¿Y qué quiere decir este relativismo? Quiere decir dos cosas en lo fundamental. Que el surgimiento de las virtudes y la forma que toman las virtudes es relativo a la convención de una comunidad. Ese es un primer elemento del relativismo normativo social de Protágoras. El segundo elemento es que comunidades distintas que tengan convenciones normativas, esto es, que den a las virtudes distintos contenidos, comunidades distintas que hagan convenciones normativas distintas e incongruentes, no implica que una sea mejor que la otra o más adecuada que la otra, sino que son válidas respectivamente a su comunidad. Un punto interesante de este convencionalismo social antropocéntrico de las virtudes es que las convenciones normativas
que determinan el contenido de las virtudes varían en una comunidad de una época a otra, por ejemplo. No solo varían de comunidad a comunidad, varían en la propia historia de una comunidad. En ese sentido, hay una historia de las virtudes y una historia de las convenciones normativas. Pero lo que me importa subrayar es que el concepto de virtud en una determinada comunidad es una convención de esta comunidad. Y que por lo tanto algo que acontece en un determinado momento y se mantiene en vigor durante tanto tiempo hasta que otra convención la sustituye. ¿Bien? Y distintas comunidades pueden tener distintas ideas de la virtud y las distintas ideas de la virtud son válidas respectivamente a sus comunidades de origen, por así decirlo. Y no hay derecho a juzgar las convenciones normativas de una comunidad por las convenciones normativas de otras. Todas tienen el mismo derecho a ser en ese sentido. Ahora, quiero abrir un paréntesis. Esta idea del convencionalismo social de las virtudes o de lo normativo es una idea que está viva, por ejemplo, en el pensamiento marxista. Ahora, con la precisión de que para el pensamiento marxista, la convención social que da forma a la normatividad no proviene de la comunidad toda, sino de un sector social, económica y políticamente hegemónico. Bien, Protágoras dice, las virtudes adquieren contenido y se originan en la convención de la comunidad. Marx estaría de acuerdo con esto en principio, pero él diría, no es la comunidad toda, como si no hubiera distinción, diferencia y conflicto adentro de la comunidad. Lo que diría Marx es, el origen de la normatividad está en determinado sector de la comunidad, que es la que tiene la hegemonía socioeconómica para empezar y política como consecuencia, ¿verdad? Ese sería el análisis marxista más típico. Ahora, a los pensadores de esta época no se les pasó por alto que las convenciones normativas de una comunidad estaban, por así decirlo, atravesadas por las relaciones de poder adentro de esta comunidad. Porque si ustedes recuerdan, Trasímaco dice que las leyes, que la normatividad de una comunidad resulta de los más poderosos, en el sentido de los que detentan el poder político. Quizá el convencionalismo social antropocéntrico de las virtudes, de la normatividad de Protágoras estuviera también cargado del análisis de la relación entre convenciones normativas y relaciones de poder, pero nosotros no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que para Protágoras las virtudes existen en una comunidad y tienen el contenido que tienen en determinada comunidad en virtud de convenciones de la comunidad. Estas convenciones pueden tomar la forma de costumbres, pueden tomar la forma de leyes explícitas, pueden tomar la forma de tabúes, pueden tomar distintas formas. El punto es que son normativas. ¿Y qué implica que sean normativas? Que obligan a algo, a hacer algo o a no hacerlo. Y que por lo tanto
Si uno está obligado a hacer algo y no lo hace, en esa comunidad va a recibir un castigo. Y si uno está obligado a no hacer algo y lo hace, en esa comunidad va a recibir un castigo. Mientras que si se mantiene dentro de las convenciones normativas, uno va a tener la virtud. Porque estas convenciones normativas definen la virtud en esa comunidad. ¿Bien? Este convencionalismo social antropocéntrico de lo normativo, de las virtudes, de la virtud, es una de las facetas de la doctrina de la homomensura de Protágoras. Como ya les dije, la doctrina de la homomensura de Protágoras tiene, por así decirlo, dos niveles. El nivel empírico, el nivel de la experiencia, y el nivel normativo. La homomensura dice, el hombre es la medida de todas las cosas. Cuando hablamos del nivel normativo, debemos entender el hombre como la comunidad humana. Para Protágoras es la comunidad humana, no el individuo humano, el que determina las convenciones normativas válidas dentro de una comunidad. Ahora, cuando hablamos de la experiencia, esto de que el hombre es la medida de todas las cosas, tiene que entenderse el hombre como el individuo humano. Por eso la homomensura es un relativismo social en cuanto a lo normativo y antropocéntrico, no olvidemos eso, e individualista antropocéntrico en cuanto a lo empírico. El relativismo antropocéntrico, individualista en cuanto a lo empírico, que está contenido en la homomensura, lo vamos a estudiar cuando trabajemos la filosofía teórica de Protágoras. Bien, otra idea marco que quiero agregar es la concepción del bien y del mal de Protágoras. Para Protágoras, el bien y el mal, en el sentido de lo provechoso y lo perjudicial, son independientes de la convención humana. Lo provechoso y lo perjudicial son independientes de la convención humana. En ese sentido, el hombre no es medida de esto. El hombre no es medida de lo provechoso y de lo perjudicial. Lo provechoso y lo perjudicial es independiente de la convención humana, de la opinión humana. Y en ese sentido no es relativo a la opinión humana. No obstante, el bien y el mal, lo provechoso y lo perjudicial para Protágoras, como vimos, son relaciones en el sentido de que lo que es bueno para, y lo que es malo para. Y algo puede ser bueno para una cosa y ser malo para otra. Esta idea la vemos en Heráclito, por ejemplo. Y ya trazo la conexión con Heráclito que vamos a profundizar cuando estudiemos la homomensura. Pero esta idea de que algo puede ser bueno para una cosa y malo para otra está explícito en un aforismo de Heráclito sobre el agua del mar. Dice, el agua del mar es perjudicial para el hombre. Digo, estoy citando de memoria. Es perjudicial para el hombre, pero benéfica para los peces. En relación, entonces, el bien y el mal en el sentido de lo provechoso y lo perjudicial están más allá de la convención social humana y de la opinión humana. Son un límite de la homomensura. Protágoras dice, el hombre es medida de todas las cosas. Bueno, no es tan así en realidad. Hay por lo menos dos cosas que escapan a la medida del hombre en el pensamiento de Protágoras, y ya se las adelanto. Una es lo provechoso y lo perjudicial, El bien y el mal. y lo otro es que lo independiente del hombre es movimiento y nada más. Y en esta tesis se traza una conexión con Heráclito, la idea de la physis como flujo.
Pero sobre esta segunda idea y cómo escapa a la medida del hombre, y es base en realidad de que el hombre sea medida de algo en el pensamiento de Protágoras, vamos a trabajar en las clases que vienen. Pero bien, esta concepción del bien y del mal. Además, Protágoras se le atribuye que el fin de la legislación humana es lo provechoso. El fin de la legislación humana es lo provechoso. En relación a esta concepción del bien y del mal, surgía la idea de sabiduría de Protágoras. Como ustedes recordarán, por la homomensura, por la tesis de la homomensura, Protágoras rechaza que sea posible que alguien, un hombre, tenga una opinión falsa. Para Protágoras, todas las opiniones de todos los hombres son verdaderas. Por eso es relativista, antropocéntrico e individualista. Todas las opiniones de todos los hombres son verdaderas relativamente a cada uno. Ahí está el truco, podríamos decir, y lo que caracteriza el sello distintivo de su relativismo, que después vamos a ver cómo se articula. Pero el punto es que para Protágoras es imposible que un hombre tenga una opinión falsa. Entonces, él no puede caracterizar a la sabiduría como el tener una opinión verdadera en contraposición a tener una opinión falsa. Entonces, Protágoras caracteriza a la sabiduría en general como la capacidad de transformar una cosa de forma tal que pase de estar de un estado peor a un estado mejor, de un estado malo a un estado bueno, de un estado perjudicial a un estado provechoso. La sabiduría consiste en hacer esta transformación en algo. El médico lo hace en el paciente a través de una droga. El agricultor lo hace con sus vegetales que cultiva mediante determinados procedimientos. Y así, y los distintos técnicos, digamos, su sabiduría está en esta capacidad de mejorar algo. Y con esto conectamos con la idea del sofista de Protágoras en Teteto, porque el sofista para Protágoras es sabio y tiene una sabiduría específica. ¿Con qué se relaciona esta sabiduría específica del sofista? Con el logos persuasivo. Entonces, el sofista como sabio lo que hace es, mediante el logos persuasivo, transformar el alma del que es convencido de forma tal que pase de tener peores opiniones a mejores opiniones. Y que por lo tanto pase de un estado peor del alma a un estado mejor del alma. Pero esto no quiere decir más verdadero. No es que el sofista, mediante el logos persuasivo, erradique una opinión falsa y la sustituya por una opinión verdadera. No. Porque para Protágoras el hombre no puede tener una opinión falsa. El sofista, como sabio, transforma a su interlocutor de un estado peor a un estado mejor. ¿Cómo lo hace? A través del logos persuasivo. ¿De qué forma? Transformando las opiniones del otro de forma que abandone opiniones perjudiciales y abrace opiniones provechosas. ¿Bien? Con lo cual ya estamos en las puertas del Protágoras. Y ya hicimos la introducción que quería hacer. Bien, se encuentran Hipócrates, que es un amigo joven de Protágoras, Sócrates y Protágoras. Y Sócrates le dice que Hipócrates es un joven de una buena casa, que tiene buenas condiciones naturales
y que aspira a ser ilustre en la ciudad y que cree que estudiando con Protágoras lo va a lograr o se le va a facilitar. Y fíjense cuál es el objetivo de Hipócrates: ser ilustre en la ciudad. Hablamos de excelencia política, ¿bien? Y Protágoras como un mediador o un facilitador para la excelencia política. Entonces, en nombre de en nombre de Hipócrates, Sócrates le pregunta a Protágoras qué provecho sacará Hipócrates de estudiar con Protágoras. ¿Qué provecho sacará Hipócrates de estudiar con Protágoras? Y Protágoras da dos respuestas. Da una primera, Sócrates le pide una explicación y da una segunda. A mí me parece que son importantes las dos respuestas de Protágoras y la conexión entre ambas. Y me parece que por eso Platón hace este juego de hacerle dar primero una respuesta y después pedirle una explicación para que dé otra respuesta, que es una aclaración, etcétera, etcétera. La primera respuesta de Protágoras es que cada día que Hipócrates trate con él, va a volver mejor a su casa y así indefinidamente progresará hacia lo mejor mientras trate con Protágoras. Aquí aparece la idea de lo mejor y de Protágoras como uno que conduce al estudiante a progresar hacia lo mejor. Esto tiene que ver con lo que vimos antes con respecto al sofista como sabio, ¿verdad? Que hacía que alguien pasara de un estado peor a un estado mejor. ¿Bien? Y tiene que ver, por lo tanto, con la concepción del bien y del mal de Protágoras. Ahora, Sócrates no queda muy contento con esta respuesta porque piensa que le falta aclarar a Protágoras en qué progresará, en qué se hará mejor Hipócrates estudiando con él. Entonces, Protágoras dice, bueno, lo que yo enseño es a tener éxito en los asuntos privados y a tener éxito en los asuntos políticos. Lo que yo enseño, básicamente, dice Protágoras, es a llevar bien los asuntos privados, sobre todo económicos, está pensando, y a destacar en el ámbito de lo político, hasta el punto de ser el más capaz en el obrar y en el decir. Bien, entonces, aquí no está dicho, pero en el contexto se desprende, como vamos a ver, que Protágoras se presenta como maestro de virtud. Y es interesante porque en esta segunda respuesta aparece el concepto de virtud. En la primera había aparecido el concepto de progreso hacia lo mejor y en esta el de progreso hacia la virtud. Y ambas respuestas o definiciones del trabajo de Protágoras están conectadas. El progreso hacia la virtud, por más que la virtud sea una convención social y por lo tanto alterable, es dentro de la vida de esa comunidad un progreso hacia lo mejor. Y el progreso hacia lo mejor también significa un progreso hacia la virtud en el sentido en el cual Protágoras lo entiende, que es un sentido fundamentalmente político. Porque el progreso hacia lo mejor nos va a permitir en política obrar de mejor manera. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir proponer leyes, proponer iniciativas que
que sean provechosas para la ciudad. Recordemos que lo mejor y lo provechoso es el fin de la legislación para Protágoras. Entonces, cuando Protágoras enseña virtud, enseña a adaptarse a las convenciones normativas. Y eso es parte de su enseñar a progresar hacia lo mejor, porque dentro de una comunidad lo mejor es adaptarse a las convenciones normativas, si no uno corre hasta riesgos de muerte. ¿Bien? Ahora, esta educación en la virtud, como es una educación también en lo mejor y un progreso hacia lo mejor, no es meramente una educación para adaptarse a las convenciones normativas de la sociedad, porque es una capacitación política. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que el que es educado en la virtud al modo protagoriano también alcanza una comprensión de lo mejor y como actor de la vida política puede facilitar que lo mejor se cristalice en convenciones normativas de la comunidad. Y entonces lo interesante de la virtud que enseña Protágoras es que es una virtud que consiste primero en vivir de acuerdo a las convenciones normativas de la comunidad, primero que nada, pero abierta a generar influencia en la comunidad de forma tal que se mejoren las convenciones normativas. Y por lo tanto en la comunidad se tenga una idea de virtud mejor y una práctica de la virtud mejor. Y creo que por ese lado es que se conectan la primera respuesta de Protágoras y la segunda. Sócrates interpreta estas respuestas de Protágoras de dos maneras que están obviamente combinadas. Una de las maneras en que Sócrates interpreta las respuestas de Protágoras es, Protágoras dice que él es un maestro de política. Y la otra interpretación que hace Sócrates de lo que respondió Protágoras es: Protágoras dice que Protágoras es un maestro de virtud. Y frente a estas respuestas de estas dos maneras entendidas, Sócrates va a plantear objeciones. Va a plantear una objeción a la idea de que haya maestros de política, que la política sea algo que se enseñe o se aprenda, y va a plantear una objeción a la idea de que la virtud sea algo que se pueda enseñar o aprender. El primer argumento, la primera objeción que plantea Sócrates es contra la idea de que se pueda enseñar la política, de que la política sea algo enseñable y aprendible. Entonces, Sócrates va a introducir un argumento que pone en juego la opinión de los atenienses. Y esto puede ser una especie de juego retórico para con Protágoras, dado que Protágoras sostenía la homomensura. ¿Bien? ¿Cuál es el argumento de Sócrates? Es el siguiente. Cuando nos reunimos en la asamblea y hay que tratar algo que los atenienses juzgan que pertenece a una profesión técnica, entonces solo se acepta a los técnicos. Y el que no sea técnico no se le presta ninguna atención. Ahora, dice Sócrates, cuando hay que tratar cuestiones políticas, opina el herrero, el curtidor, el navegante, el rico, el pobre, el noble, el que no es noble, etc. Y a estos nadie les reprocha que no hayan tenido un maestro de política, etc.
Entonces, parecería que los atenienses piensan que la política no es algo que pertenezca a un oficio técnico, a una técnica. No hay un conocimiento, una episteme de la política, podríamos decir, para los atenienses, dice, según sus prácticas. Porque hacen esta distinción entre los oficios técnicos, donde aceptan a los profesionales, y lo político, donde básicamente cualquier ciudadano de la profesión que sea y de la condición que sea, opina y opina con igual pretensión de validez que cualquier otro. En principio, ¿no? Porque ya sabemos que en la asamblea tenemos una dialéctica. Y esa dialéctica es lo decisivo. Bien. Ahora, con respecto a la segunda objeción, es una objeción dirigida a la idea de que la virtud es algo que se puede enseñar o aprender. Y el argumento de Sócrates es el siguiente. Hombres de bien, notorios, como Pericles, por ejemplo, se han preocupado por enseñarle a sus hijos todo aquello de lo que hay maestro. Pero la virtud que ellos tienen, ni ellos se las transfieren, ni les buscan un maestro que se las transfiera. Entonces, parecería que la virtud es algo que se da por azar, por así decirlo, y no algo que se transmita, porque los hombres de bien, los mejores, los virtuosos justamente, no pueden o no logran transmitir su virtud. Y a pesar de que llevan adelante la formación de sus hijos en todo lo que es susceptible de enseñanza, pero esto queda como al azar. Entonces, parecería que la virtud no es algo que se puede enseñar o aprender, sino que es algo al azar. En el Menón, Sócrates concluye que la virtud se da por gracia divina. Pero no es la opinión formal esa de Sócrates. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, la gracia divina es algo bastante parecido al azar, ¿no? Desde el punto de vista de la inmanencia, desde el punto de vista de la inmanencia, desde un punto de vista agnóstico, inmanentista, si me hablas de gracia divina, si te puedo entender de esa forma. Bien, entonces esas son las objeciones de Sócrates. Primero, lo político no pertenece al dominio de lo que se puede enseñar y aprender. La virtud no pertenece al dominio de lo que se puede enseñar o aprender. Entonces, Protágoras primero va a argumentar que es razonable esa práctica de los atenienses de que todos los ciudadanos participen en la política de la polis. Lo primero que va a argumentar Protágoras es que es razonable, es correcto que todos los ciudadanos participen en la política de la polis. Después va a argumentar que la virtud se enseña y se aprende. Y después va a explicar cómo es posible que de los hombres de bien, de los que hablaba Sócrates como Pericles, pasa a veces que sus hijos no son hombres de bien. No es que sean malos, sino que son mediocres. No destacan. Va a explicar eso, que era justamente el mecanismo del argumento de Protágoras. Para fundamentar que es razonable que todos los ciudadanos de la comunidad participen en la política de la comunidad,
Protágoras va a introducir el mito de Prometeo. El mito de Prometeo dice, lo voy a resumir, y recordemos que después tenemos que reinterpretar el mito de Prometeo porque Protágoras es un agnóstico y entonces las figuras divinas son simplemente parte del envase mítico, no parte del contenido ideológico, por así decirlo, de Protágoras. Tenemos que separar, tenemos que destilar el contenido ideológico que Protágoras nos da en el mito del Prometeo de los contenidos míticos ideístas que son propios del formato del mito. ¿Tá? ¿Y por qué Protágoras apela a un mito? Y bueno, quizá porque era una forma de comunicarse de la época. Bueno, es parte de la retórica que está usando. Una forma de comunicación que todos manejaban y que entendían que, bueno, que había que entenderlo de cierta manera, no literalmente. Bueno, el mito de Prometeo dice: al principio existían solo los dioses y no había razas mortales. En un momento llegó la hora de que nacieran las razas mortales. Entonces, los dioses, con tierra y fuego y con otras cosas que se mezclan a la tierra y el fuego, producen a todos los animales adentro de la tierra. Y le encargan a Prometeo y a Epimeteo que les distribuyan las capacidades. Entonces, Epimeteo le pide permiso a Prometeo para distribuir las capacidades a los animales y luego Prometeo hace la inspección. Epimeteo empieza a distribuir las capacidades y como no es del todo sabio, gasta las capacidades naturales como por ejemplo garra, tener pelaje, tener alas, etcétera. Gasta las capacidades naturales de los animales, digamos, antes de llegar a equipar al hombre. Entonces, por naturaleza, el hombre es el animal menos dotado para la supervivencia. Esa es la primera moraleja que tenemos que sacar en limpio. Por naturaleza, para Protágoras, el hombre es el animal menos dotado para la supervivencia, el menos apto para la supervivencia. Ahora, sigo con el mito. Prometeo se encuentra con esta situación y para remediarla roba el fuego a Hefesto y roba las artes técnicas a Atenea y les da estas cosas a los hombres para que pudieran sobrevivir. Entonces a los hombres los largan a la superficie de la tierra, a la luz del día, digamos, y tienen estas capacidades técnicas, el uso del fuego y las capacidades a partir del uso del fuego, ¿verdad? Técnicas. Entonces, en este primer estadio de la vida del hombre sobre la faz de la tierra, la luz del sol, digamos, el hombre lucha por la supervivencia y tiene una herramienta a favor que son estos conocimientos técnicos. Pero tiene todo en contra, o casi todo en contra, porque las fieras son más fuertes que él y están mejor dotadas para la supervivencia. Y el hombre solo puede contrarrestar eso viviendo en comunidad. Pero ¿qué pasa? Al principio, en este primer estadio, el hombre no vive en comunidad, porque no tiene el saber político, no tiene la virtud política. ¿Y qué es este saber político, esta virtud política en un sentido mínimo? Es la capacidad de generar una normatividad y vivir de acuerdo con ella. Entonces, por naturaleza, en el hombre no está dada esta capacidad. La capacidad política de generar normatividad y vivir de acuerdo con ella. Entonces, porque no tiene esa capacidad, su lucha por la supervivencia es muy angustiosa porque una clave para que logre sobrevivir es que se agrupe, pero como el hombre no tiene el saber político, cuando se agrupa, los hombres se comportan como unos salvajes los unos con los otros y entonces esa comunidad fracasa y se disuelve.
Entonces, volviendo al mito, Zeus teme que nuestra raza humana sea aniquilada. Entonces manda a Hermes que le dé el saber político. En el texto dice el sentido moral y la justicia. Pero es básicamente esta idea de saber vivir de acuerdo a leyes, de acuerdo a reglas, que ponen límites a lo que hacemos. Y que determinan también lo que debemos hacer. Si se las da a algunos o se las da a todos. Y dice Zeus a Hermes: dales este saber político a todos los hombres, porque de otro modo no podría haber comunidad. Para que haya comunidad, todos los hombres tienen que participar de esta virtud política, de este saber político. Porque de otro modo, algunos hombres persistirían en comportarse como unos salvajes con los otros, y eso llevaría a la ruina a la comunidad. Para que exista la comunidad es necesario que todos los miembros participen en algún grado de la virtud política, de este saber político, que es básicamente, entendido en un sentido mínimo o minimalista, la capacidad de vivir de acuerdo a reglas. ¿Bien? Y ahí tenemos el mito. Zeus, con esta intervención, logra que el hombre viva en comunidades y así logra que sobreviva el hombre y no sea aniquilado por las otras fieras. Ahora, resignifiquemos el mito eliminando todas las adherencias míticas. O sea, pasemos el mito de Prometeo por el filtro del agnosticismo de Protágoras. ¿Y qué nos queda? Primero, el hombre en su origen es algo que se pierde en el tiempo. No queda inexplicado. Ahora, el hombre tal como fue constituido por la naturaleza, era el animal menos apto para la supervivencia, y su supervivencia estaba constantemente amenazada. Para lograr la supervivencia, el hombre desarrolló en primer lugar la técnica y la domesticación del fuego. Y eso es un primer estadio en la historia del hombre. Primero está el estadio de salvajismo puro, donde no hay dominio de técnicas ni nada. Después el estadio de dominio de técnicas. Pero en el primer estadio y en el segundo, el hombre no vive en comunidad, porque no tiene el saber político que hace posible el vivir en comunidad. ¿Y qué significa que no tenga este saber político? Significa que los hombres se comportan como unos salvajes los unos con los otros. Y entonces se agreden. En fin, es la ley del más fuerte. Y eso hace imposible la comunidad. Entonces, el siguiente paso en la historia del hombre es el descubrimiento de la ley, por así decirlo. Antes descubrió la técnica y después descubre la ley. Conquista la ley históricamente. Engaña, es una palabra que engaña, porque recordemos que para Protágoras las leyes son solo convenciones sociales. Entonces, el hombre construye el artefacto que no es natural, que es la ley, y de esa forma logra vivir en comunidad y sellar su supervivencia. Ahora, dos cosas importantes a subrayar. Este saber político, que consiste básicamente en ser capaz de generar normatividad y de vivir de acuerdo con ella, y recordemos que vivir de acuerdo con una normatividad es lo mismo en un cierto aspecto que generar esta normatividad, porque una normatividad que nadie obedece no es una normatividad. Bien, este saber político no es natural en el hombre. El hombre no es un animal político, o no lo es por naturaleza. En la historia, en su trayecto histórico, devino político.
Entonces, entre otras cosas, aquí encontramos una reivindicación de la ley. La ley es un artefacto humano, con todas las limitaciones y pobrezas que eso pueda tener. Pero ¿qué nos quiere decir Protágoras? Nos quiere decir, aún así, la ley es buena. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias benéficas, porque tiene consecuencias útiles. Y en ese sentido hace una fundamentación pragmatista de la ley, por así decirlo. Por las consecuencias, por la utilidad. ¿Y cuál es la utilidad clave de la ley? El hacer posible la comunidad. Pero acá tenemos una especie de circularidad, porque ustedes recordarán que las convenciones normativas expresaban a la polis. Pero Protágoras ahora nos dice que las convenciones normativas hacen posible a la polis. Bueno, no sé cómo se resuelve, pero lo que me parece que sí es claro es que para Protágoras, convención normativa de una polis y polis son cosas que se dan juntas. No puede haber una convención normativa que no sea una convención normativa de una comunidad. Y no puede haber una comunidad sin convenciones normativas. Creo que sostendría estas dos cosas Protágoras. Ahora, con este mito se concluye que es razonable que todos los ciudadanos participen en la política de la polis. Porque si hay polis, todos los ciudadanos participan en algún grado de la virtud política, del saber político, de la normatividad de la comunidad, y en ese sentido están capacitados para intervenir en la construcción de la normatividad de la comunidad. Y además les incumbe. Y aquí es donde encontramos una especie de reivindicación de la democracia o de fundamentación ideológica de la democracia en Protágoras, lo cual no debería asombrarnos en absoluto. Entonces, es razonable que los atenienses dejen opinar a cualquiera en cuestiones políticas en la asamblea, porque la polis existe gracias a que todos los ciudadanos en algún grado relevante siguen las reglas de la virtud de la comunidad. Y Protágoras no solo va a decir esto, después va a decir más adelante que todos los ciudadanos son maestros de virtud. Con lo cual se genera el problema de, bueno, y entonces, ¿qué es lo que hace el sofista? Si son todos maestros de virtud. Bien, pero no nos adelantamos simplemente porque es interesante. Luego vamos a llegar a ese punto. Entonces, con el mito de Prometeo, Protágoras defiende que es razonable, que es correcto eso que hacen los atenienses de dar participación a todos los ciudadanos en la política, porque si hay polis, entonces todos los ciudadanos tienen que participar en algún grado de la virtud política, porque de otra manera no habría polis, y si todos los ciudadanos participan en algún grado de la virtud política, entonces están dadas las condiciones necesarias y suficientes para que participe en la política de la polis. ¿Y qué es la política de la polis? Es la construcción de la normatividad de la polis. ¿Bien? Tenemos que tener eso presente. Ahora vayamos a los argumentos de Protágoras para la tesis de que la virtud se puede enseñar y aprender. Son dos argumentos que giran en torno a la idea de castigo. Y Protágoras tiene una concepción, si se quiere, del castigo como enseñanza. Empiezo por el primer argumento. Y recuerden, las objeciones de Sócrates trataban de anclar lo que él decía en lo que opinaban los atenienses. Cuando Protágoras le responda, va a ser la misma operación.
le va a jugar en ese nivel también. Protágoras no solo defiende que es razonable que todos los ciudadanos participen en la política de la polis, también defiende que los atenienses piensan que es razonable. Bien, responde a esos dos niveles. Protágoras no solo va a defender que la virtud se puede enseñar y aprender, sino que también la gente piensa eso. Los atenienses piensan eso. ¿Ven cómo se dan estos dos niveles de articulación? Bien, entonces vayamos al primer argumento que gira en torno a la idea de castigo a favor de la tesis de que la virtud se puede enseñar y se puede aprender. Dice, bueno, de cuántas desgracias, de cuántos defectos los hombres creen que se tienen por naturaleza o por azar, sobre esas cosas no hay castigo. Pero de cuántas virtudes, digámoslo así, que los hombres creen, de cuántas cosas favorables, digamos, que los hombres creen que se obtienen a través de enseñanza y ejercicio, si uno no las tiene y tiene los defectos contrarios, entonces sí hay castigo. Y eso pasa con la injusticia, con la impiedad y con todos los vicios. Esto es con todas las cosas contrarias a la virtud, a las virtudes. Entonces, ¿qué piensan los hombres? Que cuando uno no tiene una virtud, sino que tiene el vicio correspondiente, es porque uno falló en aprender la virtud determinada. Y que por lo tanto estos hombres piensan que esta virtud determinada se puede aprender a través de una lección y el ejercicio. Este es el primer argumento. No, lo voy a sintetizar. Los defectos naturales o azarosos nunca se castigan en la comunidad. Porque no hay responsabilidades. Por ser petizo, a alguien no lo van a castigar. ¿No? Por ser feo, tampoco. Ahora, los defectos políticos sí se castigan. Defectos políticos son la injusticia, la impiedad, etc. Entonces, ¿qué se piensa? Se piensa que las virtudes no son algo por naturaleza, sino que es algo que se adquiere mediante enseñanza y ejercicio. Y este es el primer argumento. El segundo argumento a favor de que la virtud se enseña y se aprende en torno a la idea de castigo, y recordemos que Protágoras defiende que la virtud se enseña y se aprende y que los hombres piensan que la virtud se enseña y se aprende. Responden esos dos niveles, ¿no? Entonces vayamos al segundo argumento. Dice Protágoras, bueno, cuando una persona castiga de forma racional, no castiga por el delito en sí, sino que castiga para que en el futuro no se cometa ese delito. Castiga para enseñar que eso no se hace. Y el que castiga así piensa que la virtud se enseña y se aprende. Este es el segundo argumento. ¿Bien? Cuando se castiga la injusticia, por ejemplo, no se castiga por la injusticia en sí, por el delito en sí, sino para enseñar o para reforzar el aprendizaje de que eso no hay que hacerlo, de que eso es injusto y que por lo tanto está prohibido. Y el que castiga de esta manera, castiga pensando que enseña castigando. Y que por lo tanto la virtud se puede enseñar y aprender. Estos son los dos argumentos a favor de que la virtud se puede enseñar y aprender. Después, Protágoras va a abordar el problema de los hombres de bien que le había puesto Sócrates. ¿En qué consistía este problema de los hombres de bien? Los hombres de bien, los hombres virtuosos, como por ejemplo Pericles, educan a sus hijos
en todas las cosas de las que hay maestros, pero en la virtud que ellos tienen, ni ellos los educan, ni les buscan maestro, y los dejan al azar y que sea lo que Dios quiera con ellos. Este es el argumento. Y de eso sacaba Sócrates que la virtud no era algo que se pudiera enseñar, porque si los hombres virtuosos no pueden transmitirla a sus hijos, que son los seres más queridos, bueno, el problema está en que la virtud no se puede enseñar. Entonces, en el desarrollo de la respuesta a este problema de Sócrates, Protágoras va a defender que la virtud se enseña y se aprende, o mejor, que a una persona que vive en una comunidad determinada, en el medio de la solución a este problema de los hombres de bien, va a defender que, dado un individuo en una comunidad humana, toda su vida es una educación en la virtud. Desde que aprende a entender lo que se le dice, o sea, desde que es un niño muy pequeño hasta viejo, toda la vida uno vive recibiendo una educación de la virtud por parte de los padres, los maestros, las instituciones políticas, etc. Con lo cual, Protágoras da un argumento de facto de que la virtud se enseña y se aprende, porque toda la vida del hombre en la comunidad es recibir una educación normativa, es una normativización. Desde que aprendemos a hablar y a entender lo que se nos dice, nuestros padres, nuestro pedagogo, después los maestros, después las instituciones políticas, todos nos marcan las convenciones normativas para que las aprendamos. Entonces, de facto. Y acá Protágoras llama la atención sobre varias cosas que son inherentes a la vida en comunidad. El famoso proceso de socialización de un individuo. Tenemos un individuo nuevo que nace. Este individuo no va a desarrollar las capacidades políticas por sí mismo. ¿Qué quiere decir las capacidades políticas? Vamos a seguir convenciones normativas. No la va a desarrollar, hay que enseñarle. Esto es obvio. Si no, el niño no sale del estado puramente natural, en el que no están estas capacidades políticas, como dice Protágoras. Hay que enseñarle. Entonces, la madre, el padre le dicen: no hagas esto, haz esto otro, esto es bueno, esto es malo. Bien, el proceso de socialización, el proceso de integración a la sociedad de alguien que nace, es un proceso de educación normativa. Y después la paideia, la educación formal, también. Y después la vida madura en la comunidad, también, porque es una vida bajo las leyes. Y donde las leyes están siempre presentes. ¿Bien? Entonces, lo que quiero decir es que de la solución del problema de los hombres de bien se saca otro argumento más para la tesis de que la virtud se enseña y se aprende, y es un argumento, podríamos decir, de facto, en el sentido que dice: la virtud se enseña y se aprende de hecho, porque si miras la vida del hombre como proceso en una sociedad, vas a ver que a este hombre la sociedad todo el tiempo lo presiona para que aprenda e internalice las convenciones normativas vigentes. Toda la vida la sociedad ejerce presión sobre el individuo y así le enseña. Bajo la forma de la madre, bajo la forma del padre, bajo la forma del pedagogo, bajo la forma del maestro de las letras, bajo la forma del maestro de cítara, bajo la forma de las instituciones políticas. Todo el tiempo la sociedad está ejerciendo presión para que aprendamos las convenciones normativas y vivamos de acuerdo con ellas. ¿Bien? Y ahora vayamos al argumento para el problema de los hombres de bien. ¿Cuál era el problema de los hombres de bien? Bueno, tenemos los hombres de bien sumamente virtuosos como Pericles, etc. Y a sus hijos
les dan profesores de todo lo que se puede enseñar a aprender, pero la virtud que ellos tienen, ni ellos se las enseñan, ni se la dan a otro para que se las enseñe. Entonces parecería que la virtud no se puede enseñar y aprender. Ese era el problema de los hombres de bien. Entonces, el primer punto que va a señalar Protágoras es que los hombres de bien, y en realidad todos los hombres, se ocupan de que sus hijos aprendan la virtud desde el nacimiento. Apenas aprende el lenguaje, ya le empiezan a enseñar la virtud, ya le empiezan a enseñar las convenciones normativas. No hagas esto, haz lo otro, esto está bien, esto está mal. Si hace lo que le dijeron que está mal, lo castigan, y eso también es enseñarle. Recordemos que el castigo es enseñar, para Protágoras. Entonces, estos hombres de bien se preocupan, todos en realidad, todos los hombres se preocupan de que sus hijos aprendan la virtud, y ya desde el momento mismo en que se vuelven hablantes del lenguaje o hablantes incipientes del lenguaje, ya les están enseñando las convenciones normativas que se vehiculizan a través del lenguaje. ¿Bien? Eso es importante. Y después sigue el análisis de Protágoras, y cuando estos niños van a la escuela, o cuando los padres, los hombres de bien, mandan a sus hijos a la escuela, se preocupan más porque los maestros les enseñen a los niños a comportarse bien que porque les enseñen bien la letra. Pues les importa más que sean virtuosos, por así decirlo, que aprendan a escribir. Bien, y sigue así y describiendo, bueno, que toda la vida social del hombre es un constante estar recibiendo una educación normativa por parte de la sociedad. Y esto tanto a nivel privado, cuando los que nos enseñan son los padres, como a nivel público, cuando nos enseñan los maestros o las instituciones políticas, por ejemplo. Pero queda una parte del problema. Si los hombres de bien se preocupan tanto porque sus hijos sean virtuosos, etc., ¿cómo es que muchas veces pasa que de los hombres de bien nacen hijos mediocres? Nacen hijos que no son plenamente virtuosos. Esto es, no es que sean malos, pero no destacan. ¿Cómo es que pasa esto? Bueno, y ahí aparece el argumento de los flautistas. Lo llamé así yo, de Protágoras. Y Protágoras le dice, bueno, imagínate que para que la sociedad pueda sobrevivir, todos tuviéramos que saber tocar la flauta. Y que esto se enseñara todo el tiempo a todo el mundo, tanto a nivel privado como a nivel público. ¿A ti te parece que de los buenos flautistas los hijos necesariamente serán buenos flautistas? ¿Y que de los malos flautistas nacerán hijos que van a ser buenos flautistas? Y responde Protágoras a esta pregunta retórica. No, lo que va a pasar es que el que tenga las mejores condiciones naturales para aprovechar mejor la educación en el tocar la flauta, va a ser un gran flautista, y el que tenga condiciones naturales no tan favorables al tocar la flauta va a aprender a tocar la flauta, pero no tan bien. Y es así que pasa que de un padre virtuoso puede nacer un hijo mediocre, o de un padre mediocre puede nacer un hijo virtuoso, porque la virtud tiene que ver con esta educación que nos da la sociedad, pero tiene que ver también con ciertas condiciones naturales de nosotros, de aprender y de asimilar lo que se nos enseña. Y estas condiciones naturales no se transmiten de padre a hijo. Por eso el padre puede tener excelentes condiciones naturales para el aprendizaje y la práctica de la virtud, y el hijo no. Y es así que del padre hombre de bien nace un hijo mediocre, o del padre mediocre nace un hombre virtuoso. Pero, dice Protágoras, aún así, todos serían entendidos en flauta.
todos en esta sociedad imaginaria serían entendidos en flauta, en comparación con los que nada saben de flauta. Y si volvemos a la cuestión de la virtud política, el hombre más injusto de la comunidad va a parecer justo y un virtuoso al lado del hombre salvaje, que no tiene el saber político y que se guía por el deseo ciego y la fuerza. Entonces, hasta el hombre más injusto de una comunidad participa en algún grado de las convenciones normativas. Imaginen lo siguiente: ¿qué hombres más injustos de la sociedad podemos pensar, capaz que estoy siendo un poco prejuicioso, etcétera, que los que están presos? Los que están presos, podríamos decir, son los hombres injustos de la sociedad, son los que cometieron un delito. Ahora, esos hombres conviven. Y si conviven, es porque tienen determinadas convenciones normativas entre ellos. Entonces, no es que sean no están totalmente perdidos desde el punto de vista normativo. Fracasan en la normatividad social, pero no del todo, porque si no, ni siquiera podrían vivir en comunidad. Y ese es el nudo gordiano del argumento de Protágoras. La vida en comunidad necesita el aprendizaje, la asimilación y la práctica de convenciones normativas. Y por eso, en una sociedad, hasta el peor, si lo comparamos con el hombre salvaje, es la justicia en sí misma. Estoy exagerando, pero el punto es ese. El punto es que, volviendo a la situación imaginaria de los flautistas, el peor de los flautistas de esa comunidad en la que todos son obligados, digámoslo así, a aprender a tocar la flauta, el peor de los flautistas sería un flautista excelente al lado del que no sabe nada de flauta. Ese es el punto. Y entonces, de esto saca Protágoras que, como la vida del hombre en la comunidad social, en la comunidad humana, es un estar constantemente recibiendo una educación normativa, una inculcación de normas, pasa que todos son maestros de virtud. Y esto, en un punto, es así, porque todos nos manejamos con convenciones normativas de forma consciente, y cuando el otro viola las convenciones normativas básicas, se lo marcamos. Y eso ya es obrar como maestro de virtud. Por ejemplo, una convención normativa básica es que si yo paso por al lado tuyo, como te conozco, te tengo que saludar. ¿Verdad? Es una convención normativa básica mínima, de lo que llamaríamos buena educación. Si yo no lo hago, tú me vas a saludar para señalarme que no te saludé. En el caso de... ¿no? De que seas un hombre bien educado, si no, no te va a importar. Pero lo que pasa muchas veces es esto. Y por poner un ejemplo, pero se pueden poner otros. Porque las convenciones normativas van de lo más grande a lo más chico. Y cubren todos los aspectos de la vida. Por eso, lo político no es parte del hombre como animal. Es un artefacto que el hombre se construyó, una prótesis que el hombre se construyó para poder sobrevivir. Y esa prótesis se justifica justamente por el servicio que da, por la utilidad que da, que es la posibilidad de sobrevivir, nada más ni nada menos. Bien, entonces, volviendo a lo anterior. La vida social es un constante recibir un bombardeo de educación normativa, de instrucción normativa, ya sea porque nos enseñan reglas, o ya sea porque nos las refuerzan, o porque nos las recuerdan, o porque nos castigan, o por otros factores. ¿Bien? La vida humana en una sociedad es eso. Y dice, todos son maestros de virtud. De la misma manera que en la comunidad todos son maestros del lenguaje, y ninguno lo es. Se da esa paradoja. La virtud es algo para la comunidad tan básico como el lenguaje. Entonces,
De la misma manera que, por así decirlo, todas las personas de nuestra comunidad con las que nos topamos nos enseñan a hablar, todas las personas de la comunidad con las que nos topamos nos enseñan las convenciones normativas. Porque compartir un lenguaje es tan indispensable para la comunidad como compartir convenciones normativas. Y si vamos a la raíz del asunto, para compartir un lenguaje tenemos que compartir convenciones normativas. Porque el significado de las palabras son reglas. Se usa así, no se usa asá, etc. ¿Me explico? Entonces, el saber político, si se quiere, está a la base del aprendizaje del lenguaje. Por más que Protágoras no se dé cuenta y diga en el mito de Prometeo que primero el hombre desarrolla el lenguaje y después desarrolla la capacidad política en su historia, en su devenir natural, en su historia natural. ¿Bien? Entonces, se da esta situación. Todos en la comunidad son maestros de virtud. En algún punto esto es así. Todos estamos todo el tiempo siguiendo, dando el ejemplo, por ejemplo, enseñando mediante el ejemplo que determinadas convenciones normativas se deben seguir, o recalcando al otro que no siguió una determinada convención normativa, como puse el ejemplo de que pasaba por al lado tuyo y como te conozco te tengo que saludar, pero no te saludo, entonces tú me saludas para marcarme que no te saludé y que en ese sentido obré mal, etcétera, etcétera. Todos son maestros de virtud. De la misma manera que, y no lo parecen, se disimula, como es algo que todo el mundo lo hace, se disimula, como que se diluye. Y lo mismo pasa con la lengua materna. Todos los de la comunidad con los que nos topamos nos enseñan a hablar nuestra lengua. Y ninguno parece que nos la enseña. ¿Quién te enseñó a hablar castellano? Por inmersión, digamos, ¿no? Pero claro, sí, por inmersión. Exacto, esa es una metáfora adecuada. Es una metáfora adecuada. Pero lo que es importante es que tenemos la naturaleza humana y una prótesis. Algo que se agrega, un artefacto que viene después y que fue construido históricamente. Y que cada vez tiene que ser aprendido de nuevo. ¿Me explico? El individuo que nace tiene que recibir toda la normatividad y en ese sentido se halla en la misma situación que los hombres salvajes que descubrieron el artefacto de la normatividad. ¿Bien? Pero la cuestión es que todos son maestros de virtud y esto genera una paradoja. Entonces, ¿cuál es el lugar del sofista? Si el sofista supuestamente era el maestro de virtud. Y bueno, y ahí voy a leer lo que dice Protágoras, porque me parece que es lo más justo. ¿Qué responde Protágoras frente a esta paradoja, por así decirlo? Que la ve. Vamos a... Estoy en 327 Leo, ahora, en cambio, gozas de paz, porque todos son maestros de virtud, en lo que puede cada uno y ninguno te lo parece. De igual modo, si buscaras algún maestro de la lengua griega, no encontrarías ninguno. 3 puntos, dice, creo que no es fácil, Sócrates, que aparezca un maestro de estas cosas tan habituales, mientras que es fácil encontrarlo para las cosas inhabituales. Para estas cosas tan básicas no aparece, es raro que aparezca. Todos son maestros en un punto. Ahora, y así sucede para la virtud y todo lo semejante. De todos modos, y acá está la respuesta de Protágoras para la paradoja de que si todos son maestros de virtud, entonces ¿cuál es el lugar del sofista en la polis? ¿Cuál es su función? Si su función supuestamente era ser maestro de virtud. Acá responde Protágoras. De todos modos, si alguno hay que nos aventaje siquiera un poco para conducirnos a la virtud, es digno de estima. De estos, creo ser yo uno, y aventajar a los demás en ser provechoso a cualquiera en su desarrollo para ser hombre de bien. Bien, entonces, la sociedad nos educa normativamente. La sociedad es maestra de virtud. Todos son maestros de virtud.
Ahora, ¿qué es lo que aporta el sofista? Aporta un perfeccionamiento de ese conocimiento. Es como que, por así decirlo, media para que aprendamos mejor las convenciones normativas que la comunidad nos enseña. El sofista es un facilitador. La situación es la siguiente: nosotros como individuos estamos frente a la polis y la polis nos enseña las convenciones normativas, queramos o no. Esa es la condición. Y si no vivimos de acuerdo con ella, corremos riesgo de muerte. ¿Bien? Entonces, bueno, se juega todo ahí. Ahora, ¿cuál es el lugar del sofista? Es justamente facilitar que aprendamos de la mejor manera posible estas convenciones normativas que nos enseña la sociedad. Y entonces el sofista se pondría como un mediador entre la comunidad y nosotros para que nosotros aprendamos de la mejor manera eso que la comunidad nos está tratando de enseñar todo el tiempo. Y esta enseñanza de la virtud del sofista es una enseñanza del saber político, y esto tiene dos caras. Primero, vivir de acuerdo a la idea de virtud dada, convenida por la comunidad, pero también ser capaz, desde ese punto de partida, de proponer a la comunidad convenciones normativas mejores, más provechosas, y por lo tanto otra idea de virtud mejor. Y así es como la serpiente se muerde la cola, y Protágoras es a la vez un conductor hacia lo mejor y un maestro de virtud. Entonces, el lugar del sofista, todos son maestros de virtud. Esto genera el problema. Bueno, el sofista supuestamente era el maestro de virtud. Si todos son maestros de virtud, ¿todos son sofistas? No. ¿Qué es lo especial del sofista? Bueno, el sofista lo que hace es perfeccionarnos en nuestro conocimiento de la virtud y en nuestra práctica de la virtud. Y entonces funciona como una especie de mediador entre la sociedad y nosotros, para que nosotros aprendamos mejor lo que la sociedad nos quiere enseñar. Pero no solo eso, sino que también nos enseña a participar en la construcción de la normatividad de la sociedad, de forma tal que las convenciones normativas de la sociedad pasen de ser no tan buenas a ser mejores que antes. Y por eso el sofista es maestro del éxito político. Y el éxito político, que es la influencia política. Bueno, y ahora abrimos a preguntas. Que está sumamente claro. Digo, de todas maneras no lo casé. Más allá del mito, en algún momento eso tiene que haber tenido, o sea, esta circularidad, el huevo y la gallina, ¿no? La serpiente. ¿Cuál? Esta que decíamos, vivir de acuerdo al meteado y dar aportar para la comunidad. Las dos caras que tú mencionabas recién, ¿verdad? Está bien, se crea una circularidad. De todas maneras, en alguna parte... Porque las convenciones normativas son algo no permanente, sino un proceso. No, está perfecto. Mutan con la propia sociedad. Pero me refiero a esto, salvo el mito, que es donde él dice, acá inicia, sí, cuando Hermes trae la cosa, no da otra explicación de cómo inicia eso. Hay un quiebre. Hay un quiebre nada más. Claro, no... son quiebres. Okay. Son quiebres. Es como subir escalones. Sí. En un momento estás abajo y en un momento estás arriba. Y la transición, bueno, es justamente eso, una transición. Sí, que habíamos visto que primero estaba el lenguaje y después las convenciones sociales. Sí. Pero ¿en qué sentido el lenguaje no es una convención social también? Claro, está bien. Tú traes a colación el problema que yo trabajé al pasar. Claro. El lenguaje es un fenómeno social y es un fenómeno normativo, porque aprender a hablar es aprender a usar las palabras correctamente. En el contexto correcto. Claro, exacto. Entonces no parece que pueda haber
un aprendizaje del lenguaje que no sea un aprendizaje de convenciones normativas y que por lo tanto no puede darse un lenguaje antes de que se den convenciones normativas, porque parece que las convenciones normativas constituyen al lenguaje. Entre otras cosas, también constituyen un millón de cosas que hacen a la vida humana, ¿no? Pero el lenguaje humano, digamos, el significado, son reglas de uso correcto en las palabras. Entonces es una incongruencia que Protágoras diga que el hombre en su devenir natural, en su historia natural, primero articula el lenguaje, porque es inteligente, dice Protágoras, y después, dándose la cabeza contra la pared, descubre la ley. La ley en un sentido laxo, ¿verdad? En el sentido de convención normativa, de algo que nos obliga y que si no lo hacemos nos castiga la comunidad, etc. Ahí sí se generaba el problema del huevo y la gallina. ¿Qué es lo primero? ¿La comunidad o la ley? Porque nosotros vimos que en el Teteto se decía, la ley en este sentido amplio de convención normativa resulta de la comunidad, es una convención de la comunidad. Pero Protágoras acá nos dice que es lo que da lugar a la comunidad. Y bueno, en fin, ese problema les queda para ustedes romperse la cabeza y yo romperme la cabeza. Tampoco tenemos que responder todas las interrogantes. No, sin duda. Creo que es un problema vigente de alguna manera. No se me ocurre otra. Bueno, yo creo que podemos terminar. Sí.